Muy bien, vamos a continuar resolviendo los problemas de la hoja de dosificaciones de hormigón. En este caso vamos a resolver el examen de febrero del año 2011 que corresponde al problema número 2. Y dice, primero, seleccionar razonadamente el procedimiento de dosificación. Es el primer paso que en función de las características del hormigón que se me está pidiendo, pues voy a tener que seleccionar un método u otro. Bien, vamos a ver a continuación qué datos nos proporciona para tener en cuenta y seleccionar ese método de dosificación. Nos dice que el hormigón es estructural, es decir, que va a ser un hormigón armado. Descartamos las metodologías de dosificación de hormigón en masa y nos centramos en aquellas de hormigón estructural. Y vamos a utilizar un cemento tipo 1, 42,5 R, de densidad 3,1 kilos por decímetro cúbico. Muy bien. Si no se nos diera la densidad del cemento, utilizamos la genérica, que son 3 kilos por decímetro cúbico o 3 gramos por centímetro cúbico. En este caso nos da otro dato importante para nuestra dosificación, que es que va a estar compactado por vibración. En general, los hormigones estructurales, si no son autocompactantes, van a ser vibrados. Y cuando son hormigones estructurales, nos vamos a centrar en dosificaciones blandas o fluidas. Fluidas cuando tengamos muchísimas armaduras y blandas cuando tengamos una estructura de armadura pues normal. En este caso, como no nos dice nada acerca de la estructura de esa armadura, pues vamos a considerar que la vibración no necesita ser ni enérgica ni escasa para que el hormigón esté completamente compactado. Así que consideraremos que nuestra dosificación tiene que tener o tendrá una consistencia blanda. También podría ser una consistencia plástica en el caso de que nos dijeran que necesitamos de una fuerte vibración, una vibración enérgica. Pero en este caso nos vamos a quedar con la dosificación que tiene una fluidez blanda. A continuación nos dice que en ese proyecto se exige una resistencia a los 28 días de 30 megapascales. Por lo tanto, entre todos los métodos que conocemos nos vamos ya a centrar en aquellos que se basan en la resistencia del hormigón para dosificar. Los áridos que se van a emplear son áridos de río. Bueno, sabemos ya que de río no van a ser porque de río no se pueden obtener, los áridos de río están protegidos, pero bueno, pueden ser de una gravera en la cual pues la forma de árido, de canto rodado, es similar a la de los ríos. Y en este caso tienen una densidad de 2,65 kilos por decímetro cúbico. Y además nos dan en esta tabla las granulometrías correspondientes. Tenemos una grava, una gravilla y una arena. Y todas tienen la misma densidad, con lo cual todas son de la misma naturaleza. La grava tiene un tamaño máximo que vamos a identificar ahora, la gravilla y la arena, pero todas las granulometrías, como podemos observar, están dadas en pasante acumulado. No es retenido acumulado como en otros problemas, sino que aquí se nos está dando el pasante. Y eso se identifica fácilmente porque en el tamiz de mayor tamaño pues tenemos un 100%. Eso es que está pasando el 100% del material, y cuando este número cambie de 100, pues encontraremos el primer tamiz que está reteniendo algo de material, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso es importante, identificar cómo se nos proporciona la información de estas distribuciones granulométricas. Nos da como dato también, nos dice que la humedad de la grava, gravilla y arena, humedad de grava, gravilla y arena, vale 2, 3 y 4%. Este es un dato extra, un dato que se añade a la dosificación para hacer este caso más real. Vamos a determinar cuál es la dosificación seca, la dosificación teórica ideal, utilizando estos áridos y este cemento y fijada la resistencia, pero además vamos a aplicar esto a un caso concreto en el cual los acopios de estos áridos contienen humedad. Y si nosotros pesamos áridos con humedad, estamos pesando parte de esos áridos con agua, con lo cual vamos a tener que hacer las correcciones pertinentes. Muy bien, pues vamos a resolver el problema. En primer lugar, tengo que decidir qué método de dosificación escoger.
En el problema número 1 escogimos el método ACI porque fijaban la resistencia del hormigón y además teníamos muy pocos áridos, teníamos 2 áridos, una grava y una arena. En este caso, recordemos que tenemos 3 áridos y también nos están fijando la resistencia del material. Cuando tengamos más de 2 áridos y la resistencia del material fijada, además un hormigón estructural, un hormigón armado, utilizaremos el método de la peña, el método de dosificación de la peña. En primer lugar, lo que vamos a hacer es determinar el tamaño máximo de mi árido. Si volvemos aquí al enunciado del problema, vemos que entre la grava, la gravilla y la arena, pues vamos a identificar 3 tamaños máximos diferentes. El tamaño máximo de todos los áridos corresponderá a la grava. Vamos a intentar identificar ese tamaño máximo. Vamos a comprobar el primero de los tamices que retiene algo de material, es el de 16 milímetros, que está reteniendo el 100%. ¿Por qué digo que retiene el 100%? Porque no deja pasar nada. ¿Es este el tamaño máximo de mi árido? ¿Cuánto retiene? Pues retiene un 100%. Un 100% es más del 10% que indica la definición de tamaño máximo de árido, con lo cual me voy a ir a un tamaño de árido un poco mayor. Y en la serie de tamices que aquí tengo, corresponde al tamaño de 31,5 milímetros. Y compruebo, en el tamaño de 31,5 milímetros estoy reteniendo un 0%, porque todo pasa. Eso significa que ese valor, que es menor del 10%, indica que este es el tamaño máximo de mi grava, de mi árido. Vamos a hacer lo mismo con el caso de la gravilla. En el caso de la gravilla, identificamos que aquí, en el tamiz de tamaño número 8, se está pasando un 70%. Es decir, que está reteniendo un 30%. 30% es mayor que 10%, con lo cual, igual que antes, nos vamos al tamiz inmediatamente superior y en este caso estamos reteniendo un 0%, porque pasa el 100%. 0% nuevamente, como siempre, es menor que el 10%, el tamaño máximo de mi gravilla es 16 milímetros. Vamos a determinar también el tamaño máximo de la arena. Recorremos la serie de tamices y vemos que el primer tamiz por el cual no pasa el 100% es el de 0,5. ¿Cuánto pasa por el de 0,5? Pues exactamente el 63%. En retenido, si hacemos el complementario, será el 37%. El 37% es notablemente mayor que el 10%, con lo cual, nuevamente, vamos a un tamiz mayor. ¿Cuánto se retiene en el tamiz de 1 milímetro? Pues no se retiene nada, porque pasa el 100%, con lo cual el tamaño máximo de mi arena es precisamente 1 milímetro. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto es lo primero que hay que realizar siempre en cualquier dosificación. Vale, ya tenemos los tamaños máximos, hemos decidido que vamos a utilizar el método de la peña para diseñar nuestro hormigón y lo primero que vamos a hacer va a ser determinar la cantidad de agua que debe contener mi dosificación. ¿Cómo hacemos eso? Pues la cantidad de agua que requiere mi hormigón se va a determinar, como hemos hecho en el problema anterior, a partir de los datos que me proporciona la tabla 1245. Vamos a la tabla 1245, aquí en la guía de dosificaciones, y en la 1245, la tenemos exactamente aquí, podemos determinar el agua de amasado podemos determinar la cantidad de agua de amasado a partir de la consistencia del hormigón y del tipo de árido que estemos utilizando, además de su tamaño máximo. Muy bien. En nuestro caso, ¿qué tipo de áridos tenemos? Hemos dicho que tenemos
cantos rodados. Por lo tanto, nos vamos a centrar en esta tabla. ¿Qué consistencia de hormigón tenemos? Hemos dicho que nos vamos a centrar en una consistencia plástica. Por lo tanto, estamos limitando ya a esta fibra. ¿Y cuál es el tamaño máximo de mi grava de todos los áridos? Era 31,5 y 31,5 se sitúa entre 40 y 20, con lo cual me voy a centrar en estos dos valores cuya correspondencia en tamaño máximo es esta de aquí y voy a realizar una interpolación para obtener el valor que corresponde a la cantidad de agua que necesita mi dosificación, que estará entre 170 y 190. ¿De acuerdo? Y estará, como el tamaño máximo de mi árido es de 31,5, aproximadamente entre la mitad, y esta relación es lineal, pues estará aproximadamente también en torno a los 180 litros por metro cúbico. Vamos a hacer ese cálculo. ¿Cómo lo hacemos? Pues, como lo hemos hecho en otras ocasiones, representamos esa relación que hay para los valores conocidos. Tenemos que, para un tamaño máximo dado en milímetros de 40, encontramos una correlación en cantidad de agua en kilos por metro cúbico, kilos o litros, es exactamente lo mismo, de 170. Y tenemos otro dato que corresponde, voy a dibujar ya la línea porque tiene que tener una relación lineal. Tenemos que para el tamaño máximo de 20, el volumen de agua o los kilos de agua son 190. Pues lo que tenemos que buscar es el valor que corresponde a 31,5 milímetros, que estará situado por aquí. Voy a llamar W. ¿Cómo obtenemos ese valor? Pues nuevamente vamos a realizar una interpolación. Tenemos un triángulo por aquí, con esta pendiente, y tenemos otros dos triángulos semejantes aquí arriba y aquí abajo. ¿Cuál escoger? Pues es indistinto. El que me resulta más fácil para despejar después W. O el que queráis. Se puede hacer de las dos maneras. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que lo que se mantiene constante es la pendiente o el cociente entre este cateto y este otro cateto. Muy bien. Pues en mi caso yo he despejado la cantidad de agua tomando este valor 170 al que hay que sumar este trecho de aquí, que es lo que le corresponde a este cateto. Y esos son, pues la pendiente, son 190 menos 170, 40 menos 20. Claro, es que en este caso estoy tomando para que esto quede positivo siempre, pero me da igual, siempre que, como lo digo porque en el primer problema hice esto en positivo y esto en negativo, pero el cociente, como luego hago una igualdad, si mantengo el mismo criterio, es lo mismo. Ahora estoy tomando este positivo, es decir, estoy restándole al mayor el menor y al mayor el menor en el otro cateto. Me da igual, ¿de acuerdo? Pero el mismo criterio en los dos, cuando hagamos las igualdades de las pendientes. Tenemos 40 menos 31,5 y si hago esta operación, pues resulta que mi cantidad de agua son 178,5 litros. Muy bien, pues ya tenemos nuestro primer dato. El primer dato para nuestra dosificación, que es la cantidad de agua, 178,5 litros. Muy bien. Segundo paso, vamos a determinar la cantidad de cemento. ¿Cómo determinamos cuál es la cantidad de cemento que requiere mi dosificación? Pues lo que vamos a hacer básicamente es nuevamente ir a una tabla, en este caso a la que corresponde a la dosificación de la peña. Vamos aquí a mi guía de dosificaciones, hay una hoja en la que se indica cómo tenemos que encontrar la cantidad de cemento a partir del método de la peña.
el método de la peña, tenemos, voy a hacer una captura de esa pantalla para analizarlo. Tenemos, en primer lugar, la fórmula de la peña. La fórmula de la peña, que es la intensidad de cemento, es la inversa de la cantidad de la relación agua-cemento, es este factor Z, que corresponde con ese cociente entre cantidad de cemento y cantidad de agua. Y esto tendrá que ser igual a un factor K, que multiplica a la resistencia nominal, resistencia a compresión de ese hormigón a los 28 días de edad, más un factor de 0,5. ¿De dónde sale el parámetro K? Pues el parámetro K se obtiene a partir de la tabla 1251. Y para obtener el valor de K de esa tabla tendremos que identificar qué tipo de árido tenemos. En mi caso son cantos rodados, no machacados, ¿de acuerdo? Los áridos machacados son los que provienen de cantera, de gravera, digamos, de explotaciones, valga la redundancia, con dinamita, y identificar el tipo de conglomerante que estamos utilizando. ¿Qué tipo de conglomerante estamos utilizando? Pues decía el enunciado que tenemos un cemento tipo 1 de 42,5, de clase resistente 42,5. Recordemos que esta es la resistencia que tendrá que tener una probeta normalizada de mortero fabricada con ese cemento. 42,5. Y áridos rodados, pues nuestro factor K es de 0,045. Bien, pues escribimos nuestra fórmula de dosificación de la peña. Digamos, vamos a determinar la concentración de cemento, cantidad de cemento por unidad de volumen de agua, 0,045 por 30 megapascales, que es la resistencia nominal que tiene que tener este hormigón, más 0,5, que es el factor que tengo que sumar a esa fórmula por definición, y estos son 1,85. Muy bien, pues la cantidad de cemento que voy a necesitar para dosificar mi hormigón se va a obtener a partir de la cantidad de agua y de la relación agua-cemento o de la concentración de cemento que tenemos ya calculada, que es 1,85. Así que esa concentración de cemento por la cantidad de agua calculada me va a dar 185 por, recordemos que la cantidad de agua son 178,5 litros o kilos, me va a dar directamente, si lo hago en kilos, pues me va a dar los kilos de cemento que necesito, 330,2 kilos. Ya tengo la cantidad de cemento y la cantidad de agua que necesita mi dosificación. Ojo que estos valores luego van a ser corregidos. Vamos a por los áridos. ¿Qué áridos tenemos? Tenemos 3 áridos, grava, gravilla y arena. Y vamos a utilizar el método de la peña. Lo primero que hay que determinar es el volumen de áridos. Porque sabemos que en mi dosificación de hormigón, bueno, dependiendo de la dosificación resultante, pues aproximadamente quizá el 75%, luego veremos el resultado y me corregiré, el 75% del volumen corresponderá a los áridos y el resto se repartirá entre el cemento y el agua. ¿Cuál es el volumen de esos áridos? Pues lo voy a calcular a partir de la siguiente fórmula. El volumen de áridos serán los 1025 litros que voy a considerar siempre que fabrique un metro cúbico de hormigón. Y esos 1025 litros, lo que voy a hacer va a ser quitarle, en primer lugar, el volumen de cemento, o mejor dicho, el volumen hipotético de cemento según las consideraciones de la peña, que es que siempre vamos a calcular el volumen de los áridos considerando que la cantidad de cemento va a ser
300 kilos por metro cúbico, independientemente de la cantidad de cemento que hayamos calculado que realmente necesitamos para obtener esa resistencia. Vamos a considerar que tenemos 300 kilos por metro cúbico. Y después, cuando ya finalicemos la dosificación, haremos las siguientes correcciones. La diferencia entre esos 300 kilos de cemento considerados y la cantidad real de cemento se la vamos a quitar a la arena. Es decir, el volumen de cemento va a ser el volumen extra de cemento que se está incorporando, se lo vamos a quitar a la arena, se va a equiparar a los finos. Muy bien, pues ¿cuál es el volumen? Este es un valor siempre constante, dependerá básicamente de la densidad. Los 300 kilos que va a considerar de la peña, insisto, que esto es muy importante, que esto es fijo, aunque luego sea distinto de esto y se corrija. Lo que vamos a hacer es, en este caso nos daba la densidad del cemento, dividirlo por 3,1 gramos por centímetro cúbico, kilos por decímetro cúbico, volumen de cemento, y a este volumen, a este metro cúbico, estos 1025 litros, no solamente le vamos a quitar el cemento, sino que le vamos a quitar también el agua, ¿vale? Teníamos el agua, teníamos el cemento y el resto será el volumen de los áridos. ¿Cuánto agua teníamos? 178,5 litros. Con lo cual, es el volumen de agua, el volumen de los áridos. A mí me da que tienen que ser 749,7 litros. Muy bien, pues ya tenemos una dosificación, digamos, burda, ¿no? Tenemos la cantidad de cemento, la cantidad de agua y tenemos la cantidad de áridos. Pero ahora tenemos que repartir el volumen de áridos, todo este volumen que tenemos aquí, esos 749,7 litros, que si consideramos que es un metro cúbico, pues precisamente son ese 75% que decíamos antes, aproximadamente, habrá que repartirlos entre los tres áridos. ¿Qué áridos tenemos? Pues tenemos uno que es la grava, que será el mayor de todos. Vamos a ocupar un volumen, bueno, lo voy a poner así, ocupará ese volumen. A continuación vamos a incorporar la gravilla, que ocupará los huecos que queden entre grava y grava, y finalmente vamos a incorporar la arena, que se colocará en los huecos que vayan dejando las gravillas entre gravillas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a repartir esos 750 litros entre los tres áridos de los que dispongo. Voy a calcular el módulo granulométrico de mi arena. En primer lugar, módulo granulométrico de arena. ¿Cómo se calcula? Pues en mi caso, recordemos, en nuestro caso, que tenemos dados, ¿dónde están? Tenemos dadas las granulometrías en pasantes y no acumulados, con lo cual vamos a utilizar la fórmula que se comentó en la otra ocasión, que es que el módulo granulométrico de mi árido, o de mi arena en concreto, o del árido que sea, será el sumatorio, si estamos hablando de pasantes y no retenidos, de 100 menos el pasante acumulado partido por 100. ¿De acuerdo? Bien, pues aplicamos esa fórmula y en mi caso tenemos 100, disculpad, he tocado con la otra mano la pantalla, tenemos 100 menos 63 más 100 menos 38 más 100 menos 19. Son los tres únicos tamices que tienen valores, por lo tanto, solo esos tres tamices. ¿De acuerdo? Será 1,8. Ese es mi módulo granulométrico, el módulo granulométrico de mi área. Muy bien, pues con este dato lo que voy a hacer ahora es irme a este diagrama. Bien, una vez determinado el módulo granulométrico de mi arena, que es el árido más fino
de todos los que tengo y sabido que es 1,8, me tengo que centrar en esa línea, ¿de acuerdo? Y ver las parábolas que cortan esa línea para calcular los porcentajes, los T sub A correspondientes. Bien, ¿cómo se hace eso? Vamos a las fórmulas. En este caso, teníamos el reparto de áridos para 4 áridos. Una arena, una arcilla, una gravilla y una grava. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues reducirlo. Ahora solo tenemos arena, gravilla y grava. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, lo podemos hacer de dos maneras. Lo más sencillo es modificar aquí los nombres. Voy a hacer la primera pareja, para mí será arena, gravilla. La segunda pareja será arena, grava y esta ni siquiera existe. Por lo tanto, para mí la T sub A1 es la pareja que asocia la arena con la gravilla. ¿De acuerdo? ¿Cuál era el tamaño máximo de la gravilla? Pues me tengo que ir a las granulometrías y el tamaño máximo de la gravilla era 16 milímetros. Vamos a por la grava. Tengo ahora que calcular el T sub A2. ¿Cuál es el tamaño máximo de la grava? Pues en mi caso han sido 31,5 milímetros. ¿De acuerdo? Pues lo que tenemos que hacer es buscar esas dos curvas, esas dos parábolas. Vamos a hacer primero la de 16 y luego la de 31,5 y buscar el corte con esta línea. Vamos a ver cómo se hace esto. Esto es una aproximación bastante burda, pero lo hacemos de la siguiente manera. Buscamos el tamaño máximo 16 milímetros. ¿Dónde se va a encontrar 16 milímetros? Pues aproximadamente entre la parábola que corresponde a 20 milímetros y la parábola que corresponde a 10 milímetros, un poco por encima. Entonces, casi que la mitad hacia la izquierda, un poquitín, ¿vale? Aquí también la mitad de estos dos valores por arriba. Y ahí trazamos una parábola que corte esos dos puntos, ¿vale? Y que sea equidistante a esas dos parábolas. No se lo he dicho, me la he eliminado, si quieres. Ahí está. ¿Y dónde corta esa parábola con la línea de módulo granulométrico 1,8? Pues yo lo tengo anotado aquí, que está exactamente en 37. ¿Vale? Aquí tenemos 30, aquí tenemos 40, este sería 35, pues un poquito a la derecha de 35, ese corte, pongamos que es en 37, ¿de acuerdo? Son el valor de T sub A1. Vamos a poner el T sub A2. T sub A1, 37. Vale. Vamos a determinar ahora el T sub A2, que es el que corresponde a la pareja arena-grava. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tamaño máximo de la grava? 31,5. Pues me vuelvo a este diagrama y no tengo parábola para 31,5, tengo una para 40 milímetros y otra para 20. Pues igual que antes, aproximadamente la que tengo que buscar está entre estos dos valores por aquí y entre estos dos valores por aquí. La voy a pintar de color verde y más o menos, esto, insisto en que es un poco aproximado, vamos a tener ahí esa parábola. ¿De acuerdo? Bueno, pues ampliamos para ver dónde está el corte y yo he obtenido antes, que más o menos está un poquito antes de este valor, por aquí, y este es 20, este es 30, este será 25, pues un poquito menos, 24. ¿De acuerdo? Así que el T sub A2, en mi caso, vale 24. Por lo tanto, vamos a determinar ahora los porcentajes que corresponden a esos tres áridos que tengo. El de la arena, T sub 0, que es el de la arena, pues corresponde al valor T sub A3. ¿Cuál es el T sub A3? Bueno, pues fijaros que realmente yo he eliminado el último. Este no es el T sub A3 porque en este caso no tengo tres parejas,
es siempre el que corresponde a la pareja del árido más fino con el árido más grueso. En este caso es T sub A2, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer esa corrección. Y T sub A2 pues son 24. El arrocillo lo hemos sustituido por la gravilla lo hemos sustituido por la grava y este ni siquiera lo tenemos. Por lo tanto, para calcular el porcentaje de la gravilla vamos a tener que utilizar este 24, que es el porcentaje que le corresponde a la arena, por 100 menos, ahora el T sub A1, que hemos dicho que es 37, partido de 37, y si hacemos esta operación, a mí me da 40,9%. Este es un porcentaje de la arena, este es el porcentaje de la gravilla, y ahora me faltaría el porcentaje de la grava. Este en vez del 3 es el 2 y este en vez del 2 es el 1, igual que este. Sustituimos aquí y tenemos T sub 2 será ese 40%, era el 24% por 100 menos T sub A1, T sub A1, 37%. Partido de 37% menos T sub 1, que es 40,9%. Y esto me va a dar exactamente el 35,1% que corresponde a la grava, ¿vale? Fijaros que aquí he hecho un absurdo. Bueno, no es un absurdo, la fórmula me ha indicado que debo hacer esto, pero ¿esto qué es? Esto no deja de ser más que este valor. Es decir, que la última de las fórmulas siempre va a ser el complementario. Si solo me queda calcular uno de los porcentajes y todo tiene que sumar 100, pues será todo menos 100. Digamos que estos porcentajes reparten el 100% del volumen de los áridos entre esos tres áridos. Pues si yo tengo el de la arena y el de la gravilla, calcular el de la grava no es más que hacer 100 menos cada uno de los anteriores. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos el porcentaje de cada uno de esos áridos. Voy a ir aquí, hemos calculado el módulo granulométrico y tenemos los porcentajes, los voy a anotar aquí. Para la arena tenemos el 24%, para la gravilla tenemos que era el 40,9%, para la grava tenemos que es el 35,1% y ya está. Estos son mis áridos. ¿Vale? Esto es el reparto de áridos que voy a hacer en esos, creo que eran 750 litros o aproximadamente por metro cúbico. Muy bien. ¿Qué me falta hacer? Correcciones. Tengo que hacer correcciones. ¿Qué correcciones? Pues en primer lugar voy a hacer correcciones por vibración. Dice que añadamos un 4% al árido más grueso. Está vibrado el hormigón, por lo tanto, añadimos un 4% al árido más grueso. ¿Cómo hacemos eso? Bien. Primera corrección. La cantidad de grava, lo voy a llamar prima, que va a ser distinta a esta de aquí, va a ser este 35,1% más un 4%. Al final voy a tener realmente que poner el 39,1% de grava, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que si incremento el volumen de grava, como el volumen de los áridos es fijo, ya lo había determinado, voy a tener que restar ese 4% a la gravilla y a la arena
en las mismas proporciones en las que están participando en esta dosificación. Aquí, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hago eso? Pues tan sencillo como esto. El volumen, el porcentaje prima, vamos a llamarlo prima, de la gravilla será lo que había originalmente, esos 40,9% menos. Ahora vamos a hacer el 4% que le tenemos que quitar por lo que le corresponde a la gravilla, el porcentaje de gravilla que hay entre gravilla y arena, ¿de acuerdo? Y son, pues teníamos inicialmente 40,9, que lo vamos a dividir entre 24, que es el porcentaje de la arena, más los 40,9 porcentaje de la gravilla. Esto me va a dar en tanto por uno cuánta gravilla hay respecto de la arena. Lo multiplico por 4 para que ese 4% que hemos metido aquí se lo quitemos a la gravilla y a la arena proporcionalmente. Bueno, aquí me da que es, el porcentaje son 38,38% para la gravilla, y para la arena, lo voy a llamar a su prima, voy a utilizar exactamente el mismo razonamiento. Inicialmente teníamos 24, pues le voy a quitar ese 4 por, ahora 24, qué tanto por ciento, qué tanto por 1 es 24 sobre 24 más 40,9? Pues lo que sea. Hacemos ese cálculo, lo multiplicamos por 4, eso se lo vamos a quitar a 24 y me queda 22,52%. ¿De acuerdo? Ya hemos hecho esta primera corrección. Ya tenemos otra dosificación. Corrección por hormigón en masa. Tenemos que añadir un 3% al árido más grueso si nuestro hormigón es en masa. ¿Por qué? Pues porque al ser en masa, este método de dosificación está pensado para hormigones armados. Las armaduras ocupan un volumen. Si quitamos las armaduras, pues tenemos que meter más áridos, ¿de acuerdo? En nuestro caso es un hormigón armado, es un hormigón estructural, con lo cual no tenemos que añadir ese 3%. Pero nos dice, árido de machaqueo. ¿Qué árido teníamos? Pues no, tenemos un árido que es rodado, son cantos rodados, por lo tanto, tampoco tenemos que añadir ese 4% al árido más fino. Seguimos. Ahora, compensar el cemento distinto de 300 con igual volumen relativo de arena. Eso sí, recordemos que teníamos algo más de cemento que esos 300 kilos, con lo cual vamos a tener que hacer esa corrección. Corrección por, la voy a poner aquí, por cemento. Vamos a poner exceso de cemento. Para determinar el exceso de cemento, como la cantidad extra de cemento que he incorporado está dada en kilos, lo que conozco son los kilos extra de cemento que he incorporado, esos kilos los tengo que quitar a la arena, pues voy a pasar directamente cada uno de estos materiales a peso. ¿De acuerdo? Aquí tengo un porcentaje respecto del volumen de áridos, pues voy a ir pasando cada uno de ellos a su correspondiente peso. ¿De acuerdo? Voy a llamar G al peso de la grava que estoy utilizando para mi dosificación. Bien, para la grava tengo 39,1%, que es lo que he calculado en este último apartado tras hacer la corrección por vibrado. Ese 39,1% de grava lo divido entre 100 para tenerlo en tanto por 1, lo voy a multiplicar por los litros que le corresponden a los áridos, que son 749,7. Con lo cual, con esto voy a tener directamente el volumen de la grava que tiene mi dosificación. ¿De acuerdo? Este sería el tanto por 1 que le corresponde a la grava por el volumen de la grava, me da el volumen, por el volumen de los áridos me da el volumen de la grava. Y esto lo voy a multiplicar por la densidad relativa de la grava, la densidad relativa de esa grava, me va a dar directamente el peso, que son 776,8 kilos. Vale. Voy a irme ahora a la gravilla. El peso de la gravilla. Pues ahora tenemos, ¿cuánto era? El 38,38%. Lo divido entre 100, lo multiplico por el mismo volumen, 749,7. Esto me va a dar, igual que antes la grava, ahora el volumen de la gravilla.
y ahora lo multiplico por su densidad, que es exactamente la misma, 2,65, tengo que que el peso de gravilla son 762,5 kilos. Me faltaría la arena, y aquí es donde tengo que practicar esa reducción, porque recordemos que estamos metiendo más cemento. ¿Cuál es la cantidad de arena? Pues vamos a operar de la siguiente manera. Tenemos en porcentaje el 22,56% de todos los áridos son arena. Recordemos, ese tanto por 1 lo multiplicamos igual que antes por 749,7 litros que tenemos de arena. Esto me va a dar el volumen de la arena, que lo multiplicamos, lo vamos a multiplicar por su densidad para calcular en peso, pero recordemos que a ese volumen de arena le vamos a quitar el volumen de cemento que estamos incorporando. ¿Cuánto volumen de cemento estamos incorporando? Pues 330,2 kilos de cemento por metro cúbico que habíamos obtenido en la dosificación a partir de la tabla, menos los 300, eso es un exceso de 30,2 kilos, dividido entre la densidad del cemento, que era 3,1 gramos por centímetro cúbico, kilos de cemento cúbico, y todo esto, como esto ya está dado en volumen, todo esto está dado en volumen, lo multiplicamos por 2,65 y ya tenemos el volumen de la arena. Y estos son precisamente 422,4 kilos. Muy bien. Volvemos aquí a la guía y vamos a ver si tenemos que hacer más correcciones. Aquí no, vamos aquí. Tenemos compensar el cemento, ya lo hemos hecho. Aire ocluido, se resta el volumen real de la arena. Si hubiese aire ocluido, hay que ver cuánto aire ocluido y eso se lo quitamos de la arena. No hay aire ocluido. Y nos faltaría la humedad, porque hemos dicho que estos áridos, los que estamos utilizando, son áridos reales. Están en un acopio, tienen humedad y habrá que quitarles esa humedad que están aportando al agua, y el peso que no estamos considerando por pesar agua en vez de árido hay que sumárselo a los áridos. Así que vamos a por ello. ¿Cómo hacemos las correcciones por humedad? Me voy a ir aquí y corrección por humedad. Corrección por humedad. Tenemos que tener en cuenta que el peso húmedo va a ser siempre un poquito más que el peso seco. ¿Cuánto más? Pues precisamente 1 más la humedad que contenga ese árido por su peso seco. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale la dosificación seca? Pues lo voy a poner aquí en forma de tabla. El peso seco de cada uno de mis áridos, los voy a poner en kilos, son para la grava 776,8, para la gravilla 762,5 y para la arena son 422,4. Le pongo estos tres, que son los tres materiales que van a contener humedad. El cemento no contiene humedad, pues si tuviera humedad no sería cemento, sería un material sólido, no sería un polvo. Bien, ¿qué humedad tiene cada uno de ellos? Voy a calcularla en porcentaje. Pues este tiene un 2, este tiene 3 y este tiene 4. Pues eso en peso, la humedad que le corresponde a cada uno de ellos en peso será, o sea, ese porcentaje en peso, si lo aplicamos a este peso, voy a obtener que de todo el material que yo estoy pesando de grava, estoy pesando realmente 15,5 kilos de agua. En el caso de la gravilla estoy pesando 22,8 kilos de agua y en el caso de la arena 16,9 kilos de agua. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuáles son los pesos húmedos de mis áridos? Dados en kilos. Van a ser
En la dosificación, 792,3 kilos, 785,3 kilos, bueno, lo de kilos sobra porque lo tengo aquí en el encabezado de la tabla, y para la arena 439,3 kilos. ¿Qué nos garantizamos con estos pesos? Pues que realmente vamos a tener este peso seco y una cantidad extra de agua, pero que no la podemos eliminar, a no ser que sequemos los áridos. Pero como los áridos vienen con agua, tenemos que pesar esta cantidad para que mínimo tengamos el peso seco que hemos dosificado según este método. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí realmente estamos añadiendo más agua de la que necesitamos a la dosificación, porque estamos pesando de más. Pues si sumamos todo este agua y se lo restamos al agua de la dosificación, ya tenemos nuestra dosificación final, porque tendremos todos los materiales. Tenemos que de agua vamos a necesitar los 178,5 que me decían las tablas que iba a necesitar, menos los 15,5 que le corresponden a la grava, menos los 22,8 que le corresponden a la gravilla, menos los 16,9 que le corresponden a la arena, y todo esto me da una cantidad de agua de 123,3 kilos. ¿De acuerdo? Con lo cual, mi dosificación final, la voy a escribir aquí para que quede ya bonito. Mi dosificación, para este caso práctico, para esos áridos que tengo en ese acopio, serán material. A ver, que este ordenador ya está un poco... Debe ser por las horas. Material, tengo la grava, la gravilla, la arena y el agua. ¿Cuánto tengo? Kilos por metro cúbico. Pues 792,3, 785,3, para la arena 439,3 y para el agua 123,3. Me falta el cemento, que son 330,2 kilos por metro cúbico. Esta sería mi dosificación. Final. ¿De acuerdo? Así. Y con esto hemos concluido el problema número 2.